El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Algo que creo que es importante que entendamos es qué valor tienen las cosas que hacen los demás por nosotros. A veces podemos ser tan sensibles que valoramos cualquier situación. Otras veces podemos ser tan insensibles que no valoramos nada y exigimos cada vez más. ¿Por qué? Porque hay un serio problema en nuestras vidas, y eso es la incapacidad de descubrir el amor verdadero y lo que esto ha implicado en nuestras vidas. Quisiera hacer algunas comparaciones, por ejemplo, cuando los hijos, esas personas que a veces nunca ven el sacrificio de los padres. Nunca es suficiente lo que hace un padre o una madre, a pesar de que verdaderamente los padres hayan hecho casi todo lo humanamente posible. Y ellos no son agradecidos, no cuidan de alguna manera, porque muchos de ellos, de los papás, se desgastan, se acaban literalmente por cuidar a los hijos. Y cuando viene la situación de que los padres empiezan a estar enfermos, ancianos, cansados, débiles, pues los hijos no los cuidan, no los valoran, no los entienden, y cuando mucho, o los llegan abandonados en un asilo cuando mejor les va. Yo he conocido viejitas preciosas, o también viejitos, que después de haber tenido muchos hijos, los tienen ahí arrumbados, abandonados, solos, valiéndose por sí mismos, que a veces es imposible o es de una manera muy precaria. Y es cuando vemos que hay gente que está ciega a lo que se hace por ellos. Está ciega y no comprende, pues, todo eso. A veces algunos de estos jóvenes o ya adultos, después de que sus seres queridos mueren, o cuando ellos empiezan a tener su propia familia, empiezan a valorar el esfuerzo, el sacrificio, el dolor, todo lo que hicieron sus padres por ellos. Pero a veces ni aún así se da. Creo que en esta semana fue, no me acuerdo si fue en esta o en la pasada, vino una viejita preciosa, precisamente con una problemática de este tipo, y que el hijo se fue ya grande, se fue a vivir, terminó mal, regresó, y ahora le exige a la mamá que lo mantenga. Y el niño tiene 45 años, y la mamá tiene 90, y todavía exige que lo mantenga, que le lave, y si no, la maltrata. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible esto? Pues sí,
Pues yo le sugerí que si tenía otros hijos o alguien que le ayudara para que los sacaran. Pero no tiene a nadie. El único que tiene es a ese hijo. Y la verdad, la pobre viejita no sabe qué hacer. Ya tratamos de orientarla y canalizarla con una ayuda para que pues se asesore legalmente o vea la manera, porque incluso la pobre señora tiene miedo de su propia vida. Con su hijo le dio carrera, le dio todo, pero desgraciadamente este joven, bueno, ya adulto, pues nunca lo entendió y regresó a exigir más. La señora ya está enferma, está cansada, camina apenas si puede y todavía tiene que mantener a su hijo. Esto podría parecer increíble o podría parecer como de novela, pero es tan frecuente en nuestras vidas, porque ya no me estoy refiriendo ahorita al ámbito de una persona con otra, me estoy refiriendo al ámbito de Dios y de nosotros. ¿Qué sucede? Que a veces el Señor nos ha dado tanto y a veces nosotros no lo vemos, no lo entendemos, no lo visualizamos y caemos en exigencias o caemos en peticiones que a lo mejor no está ahorita para que se nos dé lo que estamos pidiendo, pero exigimos. Y esto sucede cuando pues no conocemos verdaderamente el sacrificio, que es algo que se nos está quitando. Y me refiero en la celebración de la Santa Misa. La Santa Misa es sacrificial, es un sacrificio. También tiene otras con acción de gracias y cena, banquete, pero como que el sacrificio se le ha hecho a un lado. Y muchos de nosotros venimos a misa todavía a exigirle a Dios, a pedirle a Dios, y a veces con una indiferencia a lo que Él está viviendo, porque se sigue actualizando el sacrificio. En la Santa Misa es la actualización, la prolongación de ese sacrificio único que se dio en el Calvario. ¿Y cuál es a veces nuestra actitud ante ese sacrificio, ante ese acto de amor que Dios ha hecho por nosotros? Algunos se duermen, otros se distraen, otros vienen con su propia agenda, con sus propios intereses y a veces, tristemente, ni siquiera entendemos el sacrificio de Cristo por nosotros. Y ¿saben qué es lo más triste? Que eso sucede incluso con nosotros los sacerdotes. Perdemos la visión del sacrificio, perdemos el misterio que se celebra, que se actualiza y que pues lo vemos como una obligación de Dios, lo vemos como algo que incluso pues termina siendo muy, muy difícil. Quitarnos este egoísmo, quitarnos esta ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo. Y a mí lo que me importa es mi problema, mi sufrimiento y mi dolor. Que está bien, o sea, no se trata que no te duela o que seas inmune. Pero una cosa es que te duela y te afecte, y otra cosa que sea tan fuerte que ignoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Desde el Padre que sacrifica a su Hijo y el Hijo que acepta voluntariamente ese sacrificio por amor al Padre y por amor a nosotros, lo acepta. Y por eso vemos personas que a lo largo de su vida van a enfrentar situaciones de sacrificio y lo pueden hacer con una tranquilidad y una paz, porque entienden que ese sacrificio que están haciendo, que a veces puede ser voluntario, por ejemplo, el ayuno, por ejemplo, el ofrecer algo que estoy viviendo, y saben y entienden que eso que estamos ofreciendo es insignificante y pequeño comparado con lo que Él ha hecho por mí, comparado con todo lo que Él sufrió, padeció y todo lo que Él me ama y me perdona. Y esto a veces como que
Cuesta trabajo hacer conciencia. Simplemente en la misa, en los momentos de la misa, yo he tratado a través de pequeñas catequesis de que introducirlos en ese misterio, por ejemplo en el momento de la ofrenda, que es cuando el sacerdote toma, óiganlo bien, toma sus intenciones, sus problemas, sus acciones de gracias y los presenta en el santo sacrificio junto con el sacrificio de Cristo. Pero es cuando el sacerdote ora a Dios. ¿Y qué es lo que sucede en esos momentos? Muchos nos ponemos a platicar, contestamos el celular o simplemente ignoramos o somos indiferentes a ese momento, porque es el momento del sacrificio, el momento hermoso donde se va a dar ese sacrificio único y verdadero por nosotros. Después de cada misa, nosotros tendríamos que vivir agradecidos y sobre todo conscientes de lo que hemos participado, del amor que se ha derramado, de la misericordia que se nos ha dado sin merecerlo. Pero hay un egoísmo espiritual, hay un egoísmo que nos hace centrar o por el miedo, porque el miedo es terrífico, de veras controla la vida de las personas, el miedo a todo. Y es una herramienta poderosa que tiene pues las potencias o las personas que tienen el poder, mantener a la gente con miedo. Si ustedes recuerdan, estos 3 últimos años o 2 años y medio, fue de pánico generalizado y lograron hacer de nosotros lo que quisieron, de muchas maneras. Ahorita leía yo un artículo que se me hizo, es una revista americana, en donde ahora las personas, algunas que están siendo víctimas de lo que permitieron a través de esas inyecciones, pues están viviendo algunos, no todos, consecuencias. Y lo que están haciendo ahora es culpar a los que sabían, entre comillas, o que no quisieron ser inyectados, los están culpando porque no dijeron o no lucharon más para que las personas que sí aceptaron ese tratamiento no se vieran afectadas. O sea, ahora es culpa de los que no quisimos ser inyectados y que no hicimos nada para decirles que ellos no lo deberían de hacer. A ese grado, ahorita están sacando artículos de culpabilidad. Y tú dices, ¿será en serio? Sí, sí es en serio, sí es en serio. Y pues cuando nos damos cuenta hasta dónde llega la estupidez y hasta dónde llega la ceguera y hasta dónde llega el egoísmo y hasta dónde llega el miedo a lo que estamos viviendo. Pero cuando uno pone por delante ese sacrificio, pues todo lo que padezcamos, todo lo que vivamos, no se compara. No estoy diciendo que no debamos pues echarle ganas, tratar de evitar, cuidar. Me platicaba hace rato por internet con una persona que está enferma y me decía, y si hago esto, le digo, a veces tienes que ser paciente, a veces tenemos que aprender a tener paciencia. Y como que estaba ya desesperado, le digo, bueno, pues haz un tratamiento que pues quería hacerse, pero que no precisamente a veces es muy bueno, pero digo, ok, hazlo. Pero cuando el miedo a lo que viene es tan grande, nos hace centrarnos en nosotros. Pero cuando a pesar del miedo, porque no se quita el miedo a la enfermedad, el miedo a las carencias, el miedo al sufrimiento, el miedo a lo que sea, cuando se tiene esos miedos, pero se tiene como centro lo que Cristo ha sufrido, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo me ha amado, cada cosa no tiene tanto poder en mí y no va a controlar mi vida, sino al contrario. Voy a poder hacer lo que tengo que hacer y hacerlo en esa acción. Fíjense lo que nos presenta la carta
los Hechos de los Apóstoles. Acaba de suceder el asesinato, la lapidación, la ejecución de Esteban. Sabemos que Pablo estaba ahí y que depositaron las túnicas para poder quedar mayor libre y arrojar piedras que ocasionaron la muerte del primer mártir cristiano. Y después de eso dice, se desató una persecución violenta contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Aquí hay algo bien interesante. Lo que generó el miedo, óiganlo bien, generó el miedo que salieran huyendo, pero eso no fue como, ay, me voy a quedar callado, ya no voy a hablar. Al contrario, a veces hay que salir corriendo del problema, a veces hay que cuidar la vida y decir, patitas, ¿para qué te quiero? Y gracias a esa salida de Jerusalén se propagó el evangelio. O sea, tuvieron miedo de su vida, pero no tuvieron miedo de seguir viviendo su vida de fe. ¿Sí entendemos la diferencia? No es lo mismo huir de una realidad y mejor no me meto en broncas, a huir porque no quiero morir, pero no quiere decir que ese miedo a morir va a ser más grande que lo que Cristo y lo que yo he experimentado en mi fe con Cristo. Por eso es hermoso entender cómo se va desarrollando y cómo se va dando ese proceso en nuestra vida de fe. A veces esa enfermedad o a veces ese problema, si lo enfrentamos desde esa conciencia, va a servir para que des testimonio, va a servir para purificación, va a servir para dar a conocer a otros el misterio de la fe que tienes, el misterio del amor que has descubierto. Cuídate, evita esas situaciones, pero que nunca te lleven ni a cambiar tu vida cristiana, ni a quedarte callado, ni a ser cómplice de cosas que no están bien. Se desató una violencia persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Y Saulo no fue en un solo lugar, andaba del tingo al tango, decimos, de aquí para allá, para arriba y para abajo, buscando a estas personas. Algunos sí salieron huyendo, otros fueron capaces de quedarse, pero ninguno de los dos, los que salieron huyendo y los que se quedaron, el miedo a morir o el miedo a la persecución fue más fuerte que su experiencia de Cristo. Ahora, vamos a tratar de actualizar esto. Lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros venimos cargando con nuestros propios miedos y temores y dificultades. La pregunta es más fuerte este miedo que tu experiencia de Cristo? Que te ha llevado a veces a rechazar, a quedarte callado, a vivir de una manera disoluta, una manera pecaminosa. O te ha llevado, sí, tengo que salir huyendo, tengo que hacer esto, pero esto no va a impedir que mi vida dé testimonio de quién creo. A través de mi perdón, a través de mi paciencia, a través de mi tolerancia, a través de mi servicio, de la caridad, porque lo que el sacrificio de Cristo ha hecho en mi vida, yo estoy en deuda para toda mi vida. Es una deuda perpetua, eterna. Y que obviamente si la vivimos aquí, cuando estemos, y esa es la meta, estemos en la presencia de Dios, vamos a descubrir todo ese amor en plenitud. Aquí como que tenemos destellos de momento sí, de momento no, y como que sí, como que no. Por eso es tan importante meditar y profundizar en la Santa Misa, en el Santo Sacrificio. Y por eso la palabra de Dios, a mí me encanta el rosario, porque le digo a la gente que son como pequeños
o más bien a veces muy grandes, dependiendo, pero banquetes de alimento espiritual. Porque, repetimos, pero no estamos repitiendo, estamos haciendo nuestro el misterio. Y en ese misterio me alimento. En ese misterio me transformo. En ese misterio me meto en él. Y esto me da fortaleza. Me permite descubrir cada vez más, y nunca voy a acabar, ese amor maravilloso, increíble que Dios tiene por mí. Dice, fíjense, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Aquí pudiéramos meditar cuántas veces, a lo mejor, porque no estoy consciente de esa responsabilidad, de permitido que por miedo a lo que me puedan decir o por miedo a que se enojen porque voy a misa y me digan algo, mejor no voy y me quedo callado. Es lo mismo que hizo Saulo y que está haciendo la sociedad con nosotros, lo que está haciendo esta cultura, lo que están haciendo incluso nuestros familiares que no comparten nuestra fe, que no conocen a Dios, que no conocen y no viven, no han tenido esa experiencia de la salvación, del amor de Dios, del sacrificio que Él tiene. Y a veces permitimos que por miedo a lo que puedan decir o a lo que puedan hacer o a que me vayan a regañar, pues mejor me quedo callado. Y es lo que está haciendo el mundo, como si fuese Saulo, entra en nuestros matrimonios, entra en nuestras familias, entra en nuestro trabajo y hace estragos. Muchos de los que eran agarrados renunciaban a su fe. Muchos decían, ¿sabes qué? Renuncio. Pero otros, los que entendieron el sacrificio, los que vivieron conscientemente de ese acto de amor, dijeron, ¿sabes qué? Yo me mantengo firme porque es más grande lo que Cristo se ha sacrificado y me ha amado que lo que yo pueda estar padeciendo y lo que yo pueda estar sufriendo. Y luego dice, los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. O sea, si tú te metes en broncas por algo y sales huyendo, pues dices, pues ya me voy a quedar calladito para evitarme broncas, ¿no? Para evitar situaciones, no. Al contrario, salían huyendo porque no querían morir, pero no porque se iban a quedar callados, sino para vivir. Y esa experiencia permite que el Evangelio se transmita, se lleve a otros. Dices, wow, eso es lo que hace falta. Piensa ahorita lo que tú y yo estamos pasando. Enfermedad, problemas familiares. Platicaba ayer con una personita que quiero y admiro mucho y hablábamos sobre cómo a veces nos sentimos abandonados o nos sentimos de que no nos valoran, no esto, no aquello, y pues sí, a todos nos ha pasado. Sentimos que pues esa soledad y quisiéramos tener a alguien, quisiéramos que nos apoyaran, que nos escucharan, que nos reconocieran, y es normal. Pero cuando uno entiende lo que Cristo ha hecho y profundiza en eso todos los días, porque no es un entendimiento nada más de un momento, es una meditación de todos los días. Al levantarnos, hace una semana yo hablaba de lo que hacemos con la cruz, cuando nos santiguamos o nos persignamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos poniendo en el momento de la crucifixión, junto con Juan y con María, que están a los pies de la cruz, viviendo ese momento de agonía, y ese momento de amor, y ese momento de salvación. Pero cuando no tengo esa experiencia, no tengo ese encuentro personal con Dios, pues obviamente voy a ser como esos niños, o ese hombre que les platicaba de su mamá de 90 años, que todavía llega y le exige,
todavía llega y le dice, es que tú tienes la obligación. Tal vez nosotros no decimos eso a Dios, pero nuestras obras, nuestros actos, nuestra actitud, nuestra indiferencia hacia lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Porque no solamente es el sacrificio, que es lo más grande, pero todos los días los pequeños detalles. Oye, amaneciste el día de hoy, tienes un techo, tienes todavía más o menos, algunos todavía podemos medio movernos con nuestro cuerpo, aunque ya está medio destartalado por la edad. Pero tienes, y no lo vemos. Nada más vemos el problema, nada más vemos la enfermedad, nada más vemos el sufrimiento, nada más vemos la necesidad, nada más vemos la injusticia. Y nos centramos tanto en eso que me ciego a todo lo demás. Por eso quise empezar con el ejemplo de este joven o este adulto, que se me hacía increíble, y ver las lágrimas de esa viejita, donde dice, es que no me ama mi hijo, yo le di todo, me sacrifiqué por él, y pues a mí se me partió el corazón. Y tratar de ayudarle a entender que hay alguien que sí le ama y que ha hecho mucho más de lo que ella ha hecho por su hijo. Por eso la fuente de lo que yo me sacrifico por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por los demás, no puede ser yo mismo o no puede ser en pago a lo que me hicieron los demás. Mi fuente es el sacrificio de Cristo, el acto que Él hace y se prolonga en la misa. Dice, los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los que estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Ayer hablábamos de los signos que acompañan a la predicación, esos signos que son hermosos, ¿sí? Expulsar demonios, se sigue haciendo a través del exorcismo, pero también se sigue haciendo, tú tienes el poder de expulsar al demonio o de no dejarlo que entre. Y es un signo de la presencia de Dios. ¿Y tú crees que es por ti? No, es porque Cristo ya lo venció. Un ejemplo tan sencillo, creo que lo puse ayer, cuando la loca de la casa empieza con pensamientos que tú no quieres. Vamos a suponer, ahorita muchos de los que están aquí, de repente se les voltó la canica y empezaron con pensamientos que no deberían de estar teniéndolos, ¿sí o no? Y luego se enojan, es que no me puedo concentrar, o estamos rezando el rosario, estamos rezando aquello, o estoy en misa y de repente me acuerdo de los frijoles, o empiezo a divagar en quién sabe qué tantas cosas. A veces son distracciones naturales, otras veces sí son pues ataques, o lo que llamamos obsesiones que pone el enemigo, ideas, pensamientos que no son míos. Pero yo tengo el poder en Cristo para rechazarlos y expulsar lo que Satanás está haciendo, porque no solamente es expulsar al demonio, sino la obra del demonio. El demonio no siempre va a atacar físicamente o espiritualmente para poseer mi cuerpo en una posesión diabólica. Pero sí va a atacar a través de la tentación, a través del miedo, a través de muchas situaciones, para que tenerte atrapado, tenerte esclavizado. Y cuando tú, en nombre de Cristo, rechazas y dices, no, espérate, no, ya se está haciendo una liberación, ya se está haciendo esa señal prodigiosa. Ay, esos celulares. Esas señales prodigiosas. A veces queremos lo espectacular. ¿Por qué a veces el Señor permite muchas cosas? Para que a través de nosotros podamos ser señal para los demás, los enfermos,
los encarcelados, los que están sufriendo. Pues qué señal prodigiosa más grande que la caridad, que el amor. Por eso tenemos las obras de misericordia, que es una señal prodigiosa y cada vez se vuelve más prodigiosa en una cultura egoísta, en una cultura materialista, una cultura que nos está quitando todo eso. Y pudiéramos seguir así. Yo hablaba del don de lenguas, que eso ya es una cuestión muy interesante, pero no me quiero desviar mucho de ahí. Pero sí, lo que quiero es que entendamos que las señales y prodigios se siguen dando, sí. Sigue habiendo sanaciones, sigue habiendo liberaciones, sigue habiendo manifestaciones. Pero cuando una persona está consciente, óiganlo bien, de lo que la otra persona ha hecho por ella, hasta el acto más insignificante se vuelve un prodigio de amor para él o para ella. Yo lo veía, por ejemplo, con mi mamá. La pobrecita, sus últimos años, pues ya la pasó solita, ya mi papá había muerto, estaba una señora que me ayudaba a cuidarla, y cuando yo iba para allá, hombre, me hacía mis comiditas que me encantaban, y apenas si se podía mover, a veces le ayudaba a la señora, pero no, ella quería hacerlo. Oye, y luego me hacía, por ejemplo, una gelatina de limón, pero con piña natural, rebanada, y con pepino rallado. Y había unas copitas así. Y tenía esa lechera, entonces desde niños hacíamos esto. Con la cuchara picábamos toda la piña, y digo, la gelatina junto con todo, y luego le echamos la lechera. Y hombre, compadre, para mí era un banquete. Y que mi mamá, a pesar de todo, seguía atendiendo esas atenciones conmigo, para mí era un tesoro, ¿sí? Que me hacía, y a veces iba yo a lavar mi ropa allá con mi mamá, y le decía, ay, déjamela, yo nada más que termine de secarse, yo vengo después, la seco y la saco y la doblo. Pues ya cuando llegaba, estaba mi mamá sentada, porque no podía estar mucho tiempo parado, y doblándome la ropa. A veces la regañaba la viejita. A veces le decía, oye mamá, no la friegues, ves que apenas si puedes. Ay hijo, déjame aunque sea ayudarte con esto. Y pues me daba cachetadas con guante blanco la viejita. O sea, hasta las cosas más insignificantes uno aprende a valorarlas. Y ahorita ya me está dando el sentimiento, ¿no?, de acordarme de todo eso. O sea, imagínate si eso hace una mamá, un papá, un esposo, una esposa. ¿Cómo te sentirías con todo lo que Dios ha hecho por ti? Y yo pregunto, ¿qué milagros necesitas para descubrir cuánto te ama? Cuando uno descubre eso, no necesitas milagros, no necesitas ni siquiera que te responda y te dé lo que tú quieres. Si te lo da, pues, bendito Dios, pero si no, ¿por qué? Porque cada día, cada experiencia es un regalo maravilloso de amor. Es increíble cuando estás enamorado o cuando vives el amor. No me gusta mucho el término enamorado, sino que vives en ese amor a Dios. Y también es tan doloroso descubrir con qué facilidad somos indiferentes, somos apáticos, somos duros, testarudos, como Jesús les va a reclamar a los apóstoles cuando María Magdalena y luego los otros discípulos les dijeron y ellos no creyeron, y Jesús les va a decir, qué duros son. O sea, como todavía todavía son tan duros, pero aún así Dios los amó y Dios se siguió manifestando en la vida de ellos. Esa es pues yo qué puedo decir, esa es la tranquilidad de que Dios no se cansa con nosotros, no se cansa. En mis pláticas con el padre Che, que todavía está vivo, 97
97, 98, no sé, ya tiene todos los años del mundo el padre Che. A pesar de sus dolencias, de lo malito que estaba las últimas veces y las piernas llenas de, bueno, ¿para qué les platico? Siempre estaba agradecido con Dios, siempre. Y tú dices, oye, yo a veces me duele la muela y ando renegando, a veces que cualquier situación y nos ponemos energúmenos, ¿sí o no? Perdemos la paz y perdemos esa, porque en ese momento nos volvemos tan egoístas, tan testarudos, que reclamamos, o simplemente estamos así. ¿Y cuántas veces hemos hecho pagar o hemos maltratado a personas que ni siquiera tienen la culpa? O sea, por el mal genio que se nos forma. Y maltratamos al hijo, maltratamos a la pareja, maltratamos al papá, maltratamos al que va caminando o al que se nos cerró en el carro y le mentamos la madre. Yo sé que ustedes eso no hacen. Ustedes son los que se bajan y se golpean. Solo quiero que entiendan y que profundicen todo lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Y entonces cada experiencia será un regalo. Y cada situación difícil también vamos a tener que vivirlo, pero nunca se va a comparar esto con lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Ahorita tal vez pueda que les caiga el 20, pero es un ejercicio de todos los días, porque nuestro corazón es tan testarudo y estamos tan acostumbrados a vivir en el miedo y en el hecho y en el querer y en el desear y en el esperar. Por eso el Evangelio, con lo que termino, no me quiero prolongar mucho, pero es hermoso, es del Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. Jesús les dice a todos, yo soy el pan de la vida. O sea, hay una vida física y eso pues hay que cuidarla, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que evitar vicios y todo lo que tú quieras. Pero la vida espiritual, que es la vida que va a continuar después de la muerte, esa es la que tenemos que alimentarnos. Por eso, yo soy el pan de la vida. ¿Qué vida? Esa vida que te hace sensible y consciente a las maravillas del amor de Dios y a la tarea que tenemos nosotros de amar a los demás. Pero siempre, o casi siempre, estamos más condicionados a lo que me hace el otro para lo que yo hago por él, o mi estado de ánimo para ver si atiendo o no atiendo, o si escucho o no escucho. Y esto pues a todos nos pasa. Mientras entendemos lo que significa comulgar, otra de las catequesis que trato de estar metiendo poquito a poco, antes de dar la comunión, les digo, tomen conciencia, por favor, van a recibir el cuerpo de Cristo, hay que adorarlo, hay que tener conciencia de a quién estoy recibiendo, con adoración, con todo lo que esto implica, de rodillas, y me voy a mi lugar, y si quieren de rodillas o sentadito como quieran, pero en adoración. Y los que no pueden comulgar, ahí en sus hogares, aunque sea de lejitos, adorarlo, porque es el pan de la vida, porque es lo que te fortalece y es lo que te permite tener esta vida. O sea, esta capacidad que no viene de mis emociones, que no viene de mis deseos y que no impide por mis problemas, sufrimientos o dolores, no impide esta vida de gracia, esta vida de amor. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y si lo vemos, ¿se acuerdan con la mujer samaritana?
pues creía, pues dame de eso para ya no estar batallando. Imagínate, ya no voy a tener que preparar comida para mis hijos, qué bueno, ¿sí? Ya no voy a tener que hacer porque ya no voy a tener hambre. No, no se refiere a ese hambre física. Se refiere a la capacidad de poder hacer lo que tengo que hacer por amor. Nadie puede hacerlo si no se alimenta. Óiganlo bien, nadie puede hacer lo correcto si no se alimenta. Es como el cuerpo. Si tú no tienes una buena alimentación, tarde o temprano el cuerpo va a rebuznar. Si no te alimentas bien, por ejemplo, después de cierto tiempo viene la anemia, y la anemia uno está cansado, o viene un problema de carencia de alguna vitamina, de alguna sustancia que te empieza a ocasionar problemas. O sea, si esto sucede con el cuerpo, imagínate con el espíritu, con el alma. Por eso el alimento de la palabra, en la oración y sobre todo la Eucaristía, es la que nos da vida. Pero si llegamos a la Eucaristía indiferentes y en pecado mortal, imagínense, o simplemente como un acto externo y no de adoración, no de alimento verdadero, no de descubrir y hacer esa concientización, es el sacrificio de Cristo por mí. Y este sacrificio me alimenta para yo poder sacrificarme a los demás, poderles dar a los demás. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que tiene a mí nunca tendrá sed. Eso es lo que muchas veces nos impide poder perdonar, nos impide poder servir a los demás, porque no estoy alimentado espiritualmente. Y como no estoy alimentado espiritualmente, mi servicio, mi caridad, mi perdón tiene que ver con otro alimento, el alimento de mi estado de ánimo, mi alimento de cómo me trató el otro, el alimento de cómo me siento. Pero cuando es el alimento que da la vida y la vida eterna, pues a pesar de todo eso, tengo la fuerza en Él, porque valoro y le doy la prioridad a su sacrificio, para que de ese sacrificio yo pueda también sacrificarme en el servicio y en la caridad. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré afuera. Imagínate, Él no te da la espalda, no te echa afuera, porque tú has sido presentado por el Padre al Hijo. Tú has sido creado por el Padre para que a través del Hijo tengas esa vida. Es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar y tenemos que vivir. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Me mandaron un video muy interesante de un diálogo, una entrevista que se hizo entre es la entrevistadora, un musulmán y un cristiano. Y entonces estaban argumentando y el musulmán decía, es que yo no entiendo un Dios que sacrifica a su hijo. O sea, si yo soy padre, yo no voy a sacrificar a mi hijo. Yo me sacrifico por él. Entonces, para mí, eso no está bien. Y lo explicó de una manera que toda la audiencia le aplaudió al musulmán. Porque ese es el razonamiento humano. Y pues yo con todo respeto siento que le faltó al cristiano entender o más bien explicar, no puedo juzgar su sentir o su experiencia, de que cuando una persona está enferma, buscas que esa persona se sane. Pero cuando entiendes que esa
sanación. No es solamente temporal, sino que es eterna. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo todo aquí. No, pues es que se sacrificó, murió. Oye, sí, pero resucitó. Y resucitó para salvarnos. En ese acto de amor, pero se centraba nada más en el sufrimiento aquí, en el sacrificio aquí, pero se les olvidó la vida eterna. Y ese acto de amor que Dios ha hecho, y a nosotros se nos olvida también. Se nos olvida el sacrificio para la vida eterna. Y nos quedamos solamente en el ¿y por qué sufro? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Tú eres un regalo para el Hijo del Padre. Pero, a diferencia de un regalo que no tiene patas para moverse por sí solo, tú tienes la opción de aceptar ser regalo o donación o entrega del Padre para que te creó para entregarlo a su Hijo. Y a través de ese Hijo recibas el tratamiento de la vida eterna. Pero aquí la única diferencia es que tú tienes la libertad de acercarte o de rechazarlo. Piensa en estas palabras: que no se pierda nada de lo que Él me ha dado. Tú, como criatura, fuiste un regalo para el Hijo, para que ese Hijo te salve y te lleve otra vez a la presencia del Padre por toda la eternidad. Para mí no hay una manera más simple y hermosa que entender este amor de Dios. Porque andábamos como ovejas sin pastor. Y es Jesús que viene para que nosotros nos acerquemos, porque para eso Dios lo envió, para que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso dice, los que Él me ha dado. No se pierda ninguno de los que Él me ha dado. La pregunta es, ¿quieres ser de Dios? ¿Quieres ser de Jesús? ¿O quieres seguir siendo lo que has hecho hasta ahorita? Engañarte y creer que eres de Dios. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. No sé si les ha pasado, pero cuando has tenido una relación muy hermosa y después esa persona muere, esto yo lo he vivido muchas veces con matrimonios que vivieron mucho tiempo juntos, y todo lo que hacían, después ya de muertos, todo lo que hacían, todo les recordaba esa persona. Todo lo que hicieron, todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron, toda esa situación, ¿sí? Entonces, aprender a ver a Cristo en todo lo que hagamos es la tarea principal, y en todo lo que vivamos. Ver a Cristo en todo lo que yo he experimentado, lo bueno y lo malo, porque Cristo está en todo. Y yo le pertenezco a Cristo porque soy un regalo del Padre para el Hijo, para que el Hijo me salve y yo pueda alcanzar la vida eterna. Por eso dice al final, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él. Les he contado esta anécdota, ¿no? Mi mamá le decíamos que parecía bruja, porque tenía una capacidad de saber cuando alguno de sus hijos estaba abriendo la puerta de la casa donde vivíamos. Era una casa rentada de 2 pisos. Y estábamos, por ejemplo, en el cuarto de mi mamá viendo la televisión, y cuando alguien entraba a la casa, pues se oía, porque era de reja, de metal, y al abrir la manivela o esa cosa,
pues se oía. Y mi mamá, con la forma como abríamos la puerta, sabía qué hijo estaba entrando. Yo le decía que era bruja, o que si tenía una cámara escondida, porque yo estaba con ella acostada viendo la televisión. Ya llegó tu hermana. ¿Cómo? Y me asomaba y era mi hermana. O en otra ocasión, ya llegó tu hermano el güero, y era el güero. Yo dije, oiga, ¿cómo le hace? Incluso a veces hasta como caminábamos, oye, nos reconocía, pero me daba risa. Pero cuando estaba así enojada y nos quería regañar y llamar la atención, repasaba a todos los hijos. No sé si les pasa a ustedes así como, ¡Ey, tú cómo te llames! Ándele. Pero la mamá detecta los ruidos, los sonidos, la manera de caminar, la manera de hablar. Esto es de mi hijo, o aquí está mi hijo, yo lo siento. ¿Por qué? Porque mi madre me ama y conoce todo de mí y sabe lo que siento y lo que me pasa, porque es mi madre. Eso es lo que también Jesús hace con nosotros, y eso es lo que yo tengo que aprender también a hacer con Él. Verlo en todo. Primero, reconocerlo en la Eucaristía, reconocerlo en su palabra, y entonces aprenderé a reconocerlo allá afuera, porque lo conozco a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de la Eucaristía, la vida sacramental. Y entonces, ¿dónde voy? Aquí está Dios. Jesús está conmigo. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y sobre todo crea en Él. Y hemos aprendido cuál es la manera de crecer espiritualmente, es la confianza. No es en los milagros, no es en la única forma de crecer espiritualmente, es en la medida en que tu confianza vaya en aumento. A mayor confianza, mayor espiritualidad, hasta llegar a la santidad. Porque los santos, ¿qué hacían? ¿Confiaban en quién? En Dios. Por eso, el que ve al Hijo y crea en Él, o sea, confíe en Él, confiar en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Cierren sus ojos. Meditemos unos momentos y adoremos a nuestro Dios. Que podamos descubrir en lo poco que yo haya podido hablar o tratar de enseñar, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Descubrirlo, que nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dado la espalda, nunca nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él nos ama y siempre nos va a amar. Siempre estamos con Él y Él está con nosotros. Pero es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a verlo y aprendamos a meditar, óiganlo bien, en lo que Él hace y sigue haciendo, en lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso es necesario, primero, entregarle a Dios todo aquello que nos preocupa, nos angustia y nos roba la paz. Todo aquello que tiene más fuerza en nosotros, tiene más poder en nosotros que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y aquí cada uno entreguemos esa situación a Dios. Si hay que salir corriendo para cuidar nuestra vida, hay que salir corriendo. Si hay que cambiar algo, lo cambio. Pero lo que no debo de cambiar es que independientemente de lo que pase, de lo que viva, de lo que sufra, cambie mi fe, mi confianza y mi testimonio de quién es Dios para mí, de quién es Dios. Y por eso
Vamos a hacer esta oración de entrega. Van a repetir: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, me pongo en tu presencia me pongo en tu presencia. después de esta prédica, Después de esta prédica, de esta presencia tuya de esta presencia en tuya, tu palabra. en tu palabra, Y quiero seguir tu mandato y quiero seguir tu mandato de ir por todo el mundo, de ir por todo el mundo, enseñando, enseñando, compartiendo compartiendo y predicando y predicando con mi testimonio con mi testimonio que tú estás vivo, que tú estás vivo, que tú me amas. que tú me amas. Solo tú sabes, Señor, Solo tú sabes, Señor, cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento he vivido he vivido y que yo he intentado y que yo he intentado ser consolado ser consolado por los demás, por los demás, incluso por ti mismo. incluso por ti mismo. Yo te doy gracias Yo te doy gracias, porque siempre has estado grande porque siempre has estado grande conmigo, conmigo, con mi familia, con mi familia, con la humanidad. con la humanidad. Mas sin embargo tú sabes Mas sin embargo tú sabes que muchas veces que muchas veces es inevitable es inevitable recibir heridas recibir heridas en este campo de batalla en este campo de batalla espiritual. espiritual. Por eso vengo a ti, Señor, Por eso vengo a ti, Señor, para entregarte toda la contaminación espiritual, para entregarte toda la contaminación espiritual, todo pecado, todo pecado, todo egoísmo, todo egoísmo, toda cegación toda cegación que no me permite ver que no me permite ver todo lo que tú has hecho todo lo que tú has y hecho sigues haciendo por mí. y sigues haciendo por mí. Incluso me he puesto Incluso me he puesto como primer lugar como primer lugar y más importante y más importante que tú mismo que tú mismo y que tu sacrificio. y que tu sacrificio. Te entrego, Señor, todo lo que se me haya podido adherir Te entrego todo lo que se me haya podido adherir a mi mente, a mi mente, a mi alma, a mi alma, a mi cuerpo a mi cuerpo y a mi corazón. y a mi corazón. Estos pensamientos, Estos pensamientos, sentimientos sentimientos de incredulidad, de incredulidad, de blasfemia, de blasfemia, de duda, de duda, de superficialidad, de superficialidad, te pido que devuelvas a mi mente te pido que devuelvas a mi mente la pureza, la pureza, la conciencia la conciencia que debe de tener que debe de tener de tu amor, de tu amor, de tu sacrificio. de tu sacrificio. Te ruego que limpies mis oídos Te ruego que limpies mis de oídos, todo lo que yo haya podido ser contaminado de todo lo que haya podido ser contaminado en los ambientes en los ambientes donde me desenvuelvo, en donde me mi desenvuelvo, familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mis vecinos, mis vecinos, mis amigos mis amigos y mis enemigos. y mis enemigos. También de todo aquello También de todo aquello que yo he visto y he oído que yo he visto y oído a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, a través de mi celular, a través de mi celular, de la computadora, de la computadora, de la televisión, de la televisión. todas esas situaciones Todas esas situaciones de mensajes subliminales de mensajes subliminales en la música, en la música, en los videos, en los videos, en las palabras en las palabras que he escuchado, que he escuchado, también todo chisme o calumnia también todo chisme o calumnia que haya podido oír, que haya podido oír, de comentarios morbosos, de comentarios morbosos, de palabras insultantes de palabras insultantes o malsonantes, o malsonantes, incluso de todas las mentiras incluso de todas las mentiras que yo haya percibido que yo haya y que percibido yo haya permitido. y que yo haya permitido. También descontamina mi boca, También descontamina mi mis boca, labios, mi lengua mis labios, mi lengua y todo sonido que sale de él, y todo sonido que sale de él, todo insulto, de todo insulto, de toda falta a la verdad de toda falta a la verdad y de todo aquello que vaya y de todo aquello que vaya en contra de tus en enseñanzas. contra de tus enseñanzas. Esclarece mi garganta Esclarece mi garganta si ha sido afectada si ha sido afectada para que yo no pueda proclamarte, para que yo no pueda proclamar, alabarte, alabarte, glorificarte, glorificarte, cantarte, cantarte, para que yo no pueda para que yo no pueda entonar entonar tus maravillas
tus maravillas, tus misericordias. tus misericordias. Purifica, Señor, mi corazón Purifica, Señor, mi corazón de todos los odios, de todos los rencores, odios, rencores, resentimientos, resentimientos, tristezas, tristezas, depresiones, depresiones, angustias, angustias, miedos, miedos, sentimientos de culpa, sentimientos de culpa, por las que he orado, por las que he orado, por las que he sufrido, por las que he sufrido, por las que he sido perturbado, por las que he sido perturbado, para que cuando yo llegue para cuando yo llegue a estar en tu presencia, en tu presencia, delante de tu Eucaristía, delante de tu Eucaristía, solo haya en mí solo haya en mí tu amor tu amor para poder seguir repartiéndolo para poder seguir repartiendo con generosidad con generosidad a todas las personas a todas las personas que tú pongas en mi camino. que tú pongas en mi camino. Señor, también limpia mis extremidades Señor, también limpia mis de extremidades toda cadena de toda cadena que quiera impedir que quiera impedir mis pasos mis pasos por el camino del amor, por el camino de la caridad, de la caridad, de la misericordia de la misericordia y de la santidad, y de la santidad, o que quiera atar mis manos o que quiera atar mis manos para que no las extienda para que no las extienda sobre los que sufren, sobre los que los que sufren, padecen, los que padecen, los que necesitan mi ayuda, los que necesitan mi ayuda, protección. mi protección. Te presento también Te presento también toda la cuestión material toda la cuestión material que tú me has permitido tener que tú me has permitido y que he tener, sido bendecido y que he sido bendecido con una casa, con una casa, con un trabajo, con un trabajo, con ropa, con ropa, con comida, con comida, con medios de transporte, con medio de transporte, con toda mi economía, con toda mi economía, para que Satanás para que Satanás no pueda vengarse no pueda vengarse por todo lo que yo he vivido, por todo lo que yo he vivido, con todo lo que yo he experimentado, con todo lo que yo he experimentado, y pueda seguir haciendo y pueda seguir haciendo tu divina voluntad, tu divina voluntad, y no por el miedo y no por el miedo a perder a perder lo temporal, lo temporal, lo material, lo material, me aleje de ti me aleje de ti y pierda la conciencia y pierda la conciencia de tu amor y de tu sacrificio. de tu amor y tu sacrificio. También te pido También te pido que limpies, que limpies, purifiques, purifiques, sanes sanes a mis seres queridos a mis seres queridos a través de mí, a través de mí, porque muchos de ellos porque muchos de ellos no creen en ti, no creen en ti, reniegan de ti, reniegan de ti, se han alejado de ti. se han alejado de ti. Señor, Señor, límpialos límpialos para que a través de este momento de oración, para que a través de este momento de oración, a través, Señor, de este santo sacrificio a través de este santo sacrificio, del cual vamos a participar, del cual vamos a participar, cada uno de ellos cada uno de ellos sean liberados, sean liberados, sean sanados sean sanados de cualquier maldad de cualquier maldad que hayan podido tener que hayan podido tener en el pasado, en el pasado, en el presente en el presente o para el futuro. o para el futuro. Que toda esta contaminación espiritual Que toda esta contaminación que hoy te espiritual entrego, Señor, que hoy te entrego, Señor, vuelva al abismo vuelva al abismo de donde vino, de donde vino, donde fue creada donde fue creada por Satanás, por Satanás, para torturar, para torturar, para lastimar, para lastimar, para asustar para asustar y para alejar y para alejar a tus ovejas a tus ovejas del buen pastor. del buen pastor. Y en tu nombre, Y en tu y nombre, con el poder de tu sangre preciosa, y con el poder de tu y por sangre los preciosa, méritos y por los méritos de tu santa cruz, de tu santa cruz, yo me declaro yo me declaro sanado, sanado, liberado liberado y restaurado, y restaurado, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. y de Dios Espíritu Amén. Santo. Amén. Señor, te presento a este pueblo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros aquí presentes y de nuestros hermanos a través de los medios y de todos aquellos que después, en forma diferida, oigan o vean esta misa o esta predicación.
Señor, ayúdanos a descubrir tus maravillas, tu amor. Ayúdanos a entender cuánto nos amas y cuánto te sigues manifestando en cada uno de nosotros, para que a pesar de lo que vivamos, si tenemos que salir huyendo a hacerlo, si tenemos que apartarnos a hacerlo, pero que nunca sea porque vamos a quedarnos callados o vamos a renegar de ti o vamos a ser pasivos en nuestra fe y en nuestra tarea de dar testimonio que tú eres el único Dios verdadero, que has muerto, que has resucitado por amor a mí, por amor al mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esta conciencia y crecer cada día. Por eso, Señor, yo los envío después de esta oración y después de participar de este santo sacrificio, a que cada día crezcan más en esta conciencia y en este amor. Y los bendigo y pido humildemente la intercesión de aquella criatura hermosa, maravillosa, que entendió todo este misterio y no dudó en decir sí al plan de Dios, que es mi Madre Santísima. Y yo les bendigo y les cubro con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahorita lo que sigue, vamos a hacer la ofrenda. Quiero que lo vivan conscientes de este acto de amor. Los que vayan a pasar a hacer su ofrenda, háganlo, pero en ese acto de adoración. Y de todas maneras, lo que yo presento a Dios es lo que ustedes en este momento traen. Todo, lo bueno y lo malo. Voy a hacer la oración a Dios y voy a hacer el santo sacrificio para que ustedes participen. Pónganse de pie. Pongan sus manos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que gusten